Hola amigos, ¿cómo están? Estoy teniendo muchos problemas con el internet. Esta semana no tuve internet en mi casa, entonces pues estoy grabando el video para transmitirlo a la misma hora. Igual espero que lo puedan ver y aprovecharlo. Bueno, hoy quiero trabajar lo que habíamos quedado pendiente la semana pasada, en mi cumpleaños, los que pudieron estar. Y los que no pudieron estar, que hayan podido ver el video que publiqué el lunes de los secuestradores del propósito. Pero hoy vamos a ver rápidamente el siguiente capítulo del libro, que habla un poquito de las verdades y las mentiras, o yo llamo más como identificar los rituales y qué hay detrás de lo que hacemos antes de caer en una conducta sexual no deseada, con dos historias, ¿sí? Y la próxima semana vamos a tener el live con una invitada muy especial sobre la homosexualidad. Y también quiero hablar un poquito de eso, tal vez como para introducir el tema para la próxima semana. Pero bueno, ahorita voy a comenzar con un libro de Henry Nouwen. Acá está, en la introducción. Dice, bueno, él cita a otro hombre que se llama Antonio Porcia y dice: cuando una puerta se me abre, entro y me encuentro con 100 puertas cerradas. Él empieza a explicar un poquito que a veces tenemos la tentación de no entrar o no pasar por puertas que se abren por el temor a las que se cierran. Y la introducción termina con algo que me gusta mucho, especialmente siento que en este tema de la sexualidad a veces sentimos que no estamos suficientemente sanos o que no somos suficientemente capaces para ayudar a otros. Y aquí él habla, bueno, para alguien que está en el ministerio, dice que está llamado a reconocer el sufrimiento en su tiempo, que está en su propio corazón, y reconocer ese sufrimiento va a ser el punto de partida para su servicio. Entonces dice esta parte, aquí lo cito, dice: ya sea que él intente entrar a un mundo dislocado, o relacionarse con una generación compulsiva, o hablar a un hombre moribundo, dice, su servicio no será percibido tan auténtico a menos que venga de un corazón herido por el sufrimiento del cual esa persona está hablando. Dice: nada puede ser escrito sobre el ministerio sin un entendimiento profundo de las formas en las que el ministro puede hacer de sus propias heridas un recurso disponible de fuente de sanidad. Y es por eso que este libro se llama El sanador herido, ¿sí? Entonces, bueno, ese está en inglés, pero estoy seguro que debe haber algo en español. Pero la idea es clara, ¿sí? Nosotros podemos ser sanadores o pues instrumentos facilitadores en los procesos que Dios está haciendo en la vida de otras personas, ¿sí? En una forma responsable, claro, pero que no tengamos ese temor o que no cedamos ante la tentación de no entrar a una puerta que Dios está abriendo por temor a las puertas que se pueden cerrar. Entonces, bueno, este libro que estoy hablando hoy es el de Drew Boa, de Sexualidad Redimida, y él titula esto, pues, Verdades y Mentiras. Bueno, pues está ahí en inglés, pero no hay problema. Entonces dice aquí, él cita a Joshua Harris, donde dice que el sexo no es el problema. Dice: ¿cuáles son las mentiras específicas que tus deseos pecaminosos te han dicho? Dice: identifícalas y luego ve a Dios, a su palabra, y encuentra pasajes específicos para combatir esas mentiras. Y él habla de esto porque básicamente está usando aquí una imagen, que es un arbolito, no sé si logran ver ahí. Entonces, en ese arbolito, él habla de que hay gatilladores, ¿sí? Cosas que activan la conducta sexual
no deseada, hay emociones, y esos son como las hojas del árbol, ¿sí? Lo que me gatilla, las emociones que se me producen, pero él habla, hay unas raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Miedos o temores que tenemos, y sobre todo las mentiras. Las mentiras van a ser la raíz de las hojas. Entonces, si yo encuentro la raíz, puedo encontrar una mayor sanidad en vez de solo enfocarme en esas hojas. Entonces, los dos ejemplos que vamos a leer hoy son dos historias, una de un hombre y una de una mujer, que me han pedido y me han preguntado por masturbación femenina y consumo de pornografía femenina. A ver si podemos hacer un poquito de eso. Entonces él dice, los deseos y pensamientos sexuales no son un problema. Hemos visto muchas veces que son dados por Dios, que es algo bueno, que es parte de su diseño para nosotros, ¿cierto? La fantasía, el deseo de buscar conexión, intimidad, belleza. Pero él dice, el problema es, primero, que estamos hambrientos de tener relacionamientos con otros, ¿sí? No relaciones sexuales, relaciones significativas, ¿sí? Amistades, relaciones de confianza, alguien que te diga o que te haga sentir que tú le importas, alguien con el que tú puedes ser vulnerable, con quien te conectes. Otros son los pensamientos destructivos, ¿cierto? Es el diálogo interno negativo que te lleva a condenarte, ¿sí? A no perdonarte, a no entrar por una puerta por el temor a las puertas que se pueden cerrar. A deseos trastornados, la semana pasada creo que fue muy claro cuando hablamos de la perversión, la degradación, la resignación. Y, muy importante, las formas de lidiar con nuestras emociones que no son saludables. No es que la emoción no sea saludable, sino la forma como yo abordo y trato mi emoción que no es saludable. Entonces, la idea es, o la meta aquí, él dice, es entender que estos deseos son buenos y responder a ellos en una forma saludable y santa. Entonces, para esto es muy importante porque él dice, no se esfuercen tanto en buscar qué no es correcto, qué es lo que está mal, sino en identificar las mentiras detrás de nuestro pecado y de nuestra vergüenza, ¿sí? Entonces, para esto, no sé si quieren anotar, una es anotar cuáles son los gatilladores. Para los que no entienden, el gatillador es lo que te activa, ¿sí? Entonces yo digo, estar solo en mi casa me gatilla el deseo por buscar pornografía y masturbarme. El segundo es cómo te hacen sentir esos gatilladores, ¿sí? Tercero es nombra las emociones difíciles con las que estás tratando de lidiar. Especialmente para las personas que viven o han vivido trauma, es difícil identificar sus emociones. Entonces tú puedes buscar en internet, hay un cuadro de emociones o un círculo donde están las emociones básicas en el centro y de ahí salen muchas palabras como tú puedes llamar esas emociones. El cuarto es cuál es el miedo o el temor de esta persona. Y el quinto es nombrar las mentiras que son raíz de ese miedo. ¿Sí? Y el sexto es qué verdades necesitas escuchar. Entonces, para esto nosotros vamos a ver dos historias, la historia de Ashley y la historia de Tom, para hacer este ejercicio. Entonces vamos a empezar de una vez con el de Ashley, las damas primero, ¿sí? Entonces ella nos va a relatar su historia. Son 24 puntos, pero yo lo voy a leer de corrido. Dice, anoche me acosté muy tarde trabajando en un proyecto de grupo. Me fui a la cama más o menos a las 3 de la mañana. Dice, me levanté a tiempo para ir a clases, pero estaba cansada. Mi parte del proyecto no fue muy bien recibida por nuestro profesor en la clase de las 9 a.m. Entonces la idea es que vayamos identificando qué cosas de las preguntas están sucediendo aquí. Dice, me mantuve trabajando en el proyecto con mi grupo por el resto de la mañana, pero me sentía que no valía nada. Decía,
había un estudiante de intercambio en nuestro grupo y me sonrió cuando yo hice una broma sobre su cabello. Entonces me dice, me di cuenta que estaba teniendo fantasías sobre él, aunque ni siquiera estaba realmente interesada en él. Entonces quería hablar con él otra vez. Entonces inventé una razón para acercarme a él y empecé a coquetearle. Es interesante porque nunca había pensado en él en una forma romántica, pero esa mañana empecé a jugar con esa idea un poco. Después dice, mi profesor estaba pasando mientras yo coqueteaba con este estudiante y me dejó saber que mi falta de participación estaba afectando la nota final de mi grupo. Dice, me sentía avergonzada y sabía que ese estudiante de intercambio nunca se iba a sentir atraído hacia mí ni iba a querer salir conmigo. Me senté y me quedé ahí llena de rabia por mi profesor. Quería salir de la clase y encontrar una forma de golpearlo. Dice, mi grupo salió a almorzar a la cafetería, pero yo inventé una excusa para volver a mi apartamento. Cerré las ventanas, mis cortinas, cerré la puerta con seguro y pensé en ver pornografía y que eso sería una buena forma para liberar el estrés. Dice, ver las fotos o las imágenes en mi teléfono me excitó y sentí profundamente la necesidad de masturbarme. Yo había visto imágenes hasta que alguien tocó la puerta. Las imágenes de mi teléfono tomaron una eternidad en desaparecer. ¿Quién tocaba la puerta? Mi compañera de habitación. Ella me preguntó, ¿por qué la puerta está con llave? Estaba intrigada de por qué yo lo había hecho. Y yo le dije que era que estaba trabajando en el proyecto. Ella me dijo que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero que ella sentía que yo estaba ocultando algo. Me di cuenta que estaba siendo como excesivamente perspicaz, que estaba desarreglada y que mi cabello era un desastre. Sentí como que nada valía. Me preocupé o estaba preocupada por arreglar mi cabello y por saber qué hacer el resto de la tarde. Finalmente me encontré otra vez con el grupo para finalizar el proyecto y cuando había este estudiante de intercambio con otra chica riendo, algo pasó en el almuerzo y me sentí mal. Traté de ser súper amistosa y trabajar más, pero él parecía estar desinteresado. Mi cabello todavía era un desastre y yo sentía que no era atractiva. Pensé en él todo el camino de regreso a casa y pasé al lado de otro amigo y él me sonrió. Mi compañera de habitación no estaba en el apartamento y me dejó una nota diciendo que iba a pasar el fin de semana en otro lugar. Mientras me cambiaba la ropa, tomé un momento para admirar mi cuerpo en el espejo. Y no lo pude evitar, sino que me pregunté, ¿cómo es que algún chico se puede sentir si me viera desnuda? Entonces me desvestí, cerré las cortinas de mis ventanas, colapsé en la cama, tomé mi teléfono y sabía que iba a ver pornografía, pero no me importó. Empecé a buscar imágenes fuertes de hombres con cabello largo como por unos 10 minutos.
sabía a dónde ir porque ya había estado ahí antes. Y encontré un video de un modelo que se parecía mucho al estudiante de intercambio. Miré el video por unos minutos mientras me masturbaba. Después estaba peor de cómo estaba antes de empezar. Entonces tomé una ducha. Me sentí que no tenía valor y que estaba atrapada. Y sentí asco de mí misma. Entonces la idea aquí o el ejercicio es que nosotros empecemos a ver cuáles son las cosas que podían gatillar a Ashley, ¿cierto? Cuáles eran las emociones que ella sentía, y esas son las hojas, esas son las cosas superficiales. Entonces, por lo menos un gatillador era, estaba cansada, no había dormido. Otra cosa era, estaba desmotivada porque su trabajo no había sido bien recibido por el profesor. Tercero era, se sintió avergonzada por este profesor cuando le hizo este comentario enfrente del estudiante. Se sentía que no era atractiva, se sentía fea, tal vez. Y volvemos un poquito a esto de falta de propósito, tal vez frustración, ¿sí? Tal vez enojo. ¿Sí? Toda esta mezcla son los gatilladores y con estas emociones. Pero si nosotros vemos cuáles son las mentiras y las raíces detrás de estas conductas, podemos identificar. Una, yo creería, es el hecho de que ella tenía miedo a estar sola, porque iba a ser rechazada por cualquier hombre. Pues ese es su miedo y al mismo tiempo la mentira. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos buscar muchas verdades que ella necesitaba escuchar y creer en ese momento. Sí. Ahora vamos a ver en el caso de Tom, cuál es su historia. Es muy similar. Sí, dice, anoche me quedé hasta tarde trabajando en un proyecto y me acosté cerca de las 3 de la mañana. Me paré a tiempo para ir a trabajar, pero estaba cansado. Mi proyecto no fue bien recibido por mi jefe en una reunión a las 9 de la mañana. Entonces evadí a mi jefe por el resto de la mañana, sí, pero evadirlo me puso al límite. La nueva mujer de contabilidad me sonreía cuando yo fui a llevarle un reporte. Entonces me encontré a mí mismo fantaseando sobre ella y tuve una erección. Quería verla otra vez, entonces inventé una razón para ir a su oficina y empezar a coquetear con ella. Mi jefe pasó mientras yo coqueteaba y vino hacia mí para reclamarme otra vez por el proyecto. Entonces me sentí avergonzado, o fue un momento embarazoso. Y sabía que ella nunca se iba a sentir atraída hacia mí, ni iba a querer tener sexo conmigo. Volví a mi escritorio y me senté muy enojado con mi jefe. Quería renunciar o encontrar una forma de vengarme. Todos dejaron la oficina para el break del almuerzo, pero yo inventé una excusa para quedarme. Cerré las cortinas de mi oficina, cerré la puerta y empecé a ver pornografía. ¿Sí? Una forma en la que yo pensaba que me podía vengar de mi jefe. Ver estas imágenes me dieron una erección y sentía que necesitaba masturbarme. Viendo estas imágenes hasta que alguien tocó la puerta. Las imágenes en la pantalla tomaron una eternidad en desaparecer. Era mi jefe. Me preguntó por qué la puerta estaba cerrada y estaba intrigado de qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces le dije que estaba trabajando en la revisión del reporte que yo había entregado. Entonces me dijo que el próximo reporte tenía que ser mucho mejor según sus estándares. Me di cuenta que estaba pensando mucho en sexo. Sentí que el hecho de que haber sido encontrado como con las manos en la masa
Me dio miedo, entonces tuve que borrar todos los archivos de mi computadora. Estaba preocupado porque sentía que mi cuerpo olía a sexo por el resto de la tarde. Una nueva mujer o la nueva mujer de contabilidad me trajo un nuevo reporte justo antes de las 5. Entonces estaba lleno de sudor y seguro que olía así, pero igual tuve fantasías sobre ella en todo el camino manejando a casa y tuve una erección. Mi compañero de habitación no estaba en la casa y me dejó una nota diciendo que no iba a estar durante el fin de semana. Mientras me cambiaba la ropa de mi trabajo, recordaba el olor de mi cuerpo, el olor del sexo, otra vez. Me desnudé, cerré las cortinas de las ventanas y tomé un poco de papel. Entonces me metí en el computador y sabía que iba a haber pornografía y no me importaba. Empecé a buscar imágenes fuertes de secretarias por unos 10 minutos. Sabía dónde encontrarlas porque ya había estado ahí. Encontré un video de una secretaria que se parecía a la nueva mujer de contabilidad. Vi el video por un par de minutos mientras me masturbaba. Olía aún más a sudor y cuando terminé tomé una ducha. Me sentía atrapado, miserable y tenía asco de mí mismo. Entonces nuevamente vamos a ver cuáles son las hojas y cuáles son las raíces en este ejercicio. Rápidamente vemos que algunos de los gatilladores y las emociones era que estaba cansado, tal vez estaba avergonzado, estaba frustrado, estaba enojado, después estaba solo, pueden ser algunos de sus gatilladores, ¿sí? Y las raíces, que son los miedos y las mentiras, era estoy atrapado, no hay nada que puedo hacer, tengo miedo a que me descubran, ¿sí? Tengo miedo a ser rechazado, que ninguna mujer quiere estar conmigo, ¿sí? Y finalmente esas son pues las mentiras. Entonces sería bueno que donde tú estás pienses cuáles son las verdades que él necesita o necesitaba escuchar y que lo puedas aplicar a tu propia vida y nuevamente puedas pensar tú mismo cuáles son tus gatilladores, ¿sí? Cómo te hacen sentir, que nombres las emociones difíciles con las que estás tratando de lidiar, ¿sí? Cuál es tu miedo